¿Listo? Y empiezo con la explicación de la quincena 9 y 10, aunque esta parte sería como la parte de la 9, ¿no? Lo que les voy a empezar a mostrar. Recuerden que todo lo que nosotros hemos hecho en este periodo es con base a la energía. Nosotros hemos visto que la energía es todo lo que mueve el universo, que la energía más poderosa que hay, o la que más hemos podido, digámoslo así, examinar y la que más recursos nos provee es la energía solar. Eso fue lo que nosotros hicimos la quincena pasada. Nosotros hemos visto, hemos hecho un recorrido por todos los conceptos. Espérame que llegó alguien. Nosotros hemos hecho como un pequeño recorrido por, por ese mundo de la energía, desde dónde se produce, por qué la utilizamos, cómo se transporta. Acuérdense que hablábamos de las centrales, de las estaciones de distribución, hablábamos de la generación de energía con las hidroeléctricas, hablamos de energía solar, hablamos de energía eólica, que era la del viento. O sea, hemos hecho como ese recorrido a, a todo lo que viene siendo la historia o la creación de esta energía para la humanidad. Algo que ustedes deben tener muy presente es que sea cual sea el principio, sea eólico, sea solar, sea químico, sea lo que sea biomasa, sea lo que sea, siempre todo arranca de un elemento muy chiquitico, pero que considero yo es uno de los más importantes que ha descubierto la humanidad, y es el electrón. El electrón es el que manda la parada en todo este cuento. De ahí salen los nombres: electrónica, electricidad, es del manejo o del uso adecuado de los electrones. Hay un científico muy famoso que es el, el presentador de la serie Cosmos, no sé si la han visto, que se llama Neil deGrasse Tyson, que es un morenito, un astrofísico morenito muy conocido ahorita, que él dice que los electrones son un ejército invisible que el hombre logró dominar, y que gracias a ese ejército invisible, eh, pues todo cambió, y toda la calidad de vida del hombre gira alrededor de la electricidad. Ustedes fíjense que desde el internet, desde la luz, desde calefacción, todo gira alrededor de la electricidad y de la energía. Entonces, por eso es la importancia de que ustedes sepan cómo se maneja. Nosotros estamos en este punto en un estanque, estamos estancados en este momento, porque la energía no hemos podido aprovechar más. Estamos ahí. Como les decía la clase pasada, la energía solar solamente se aprovecha entre un 10 y un 25%. El otro 80-75% se está desperdiciando. Y no se desperdicia porque sí, se desperdicia porque la tecnología que tenemos actualmente no da para aprovecharla más. Si nosotros lográramos tener un aprovechamiento energético, nosotros no, ni siquiera necesitaríamos recursos como el petróleo, como todo ese cuento. Nosotros seríamos totalmente autosuficientes, y aparte de autosuficientes, tendríamos energía a disposición totalmente gratis. Entonces, eso es la energía. La energía es cualquier esfuerzo, cualquier trabajo que hace un cuerpo para moverse o para producir algún tipo de tarea. Eso es. Recuerden que la base principal de todo es el electrón. El electrón es el que manda la parada a nivel atómico en todo este cuento. ¿Listo? ¿Qué pasa con los electrones? ¿Qué pasa con los átomos? Los átomos tienen tres elementos bases. Hay más y más chiquiticos, pero hay tres elementos básicos: el protón, el neutrón, que están dentro del átomo. ¿Listo? Protón tiene carga positiva, neutrón no tiene carga. Y alrededor del átomo, girando de una manera desordenada, no es tan bonito como se ve acá. Ellos no están girando así, como si fueran planetas, no, ellos están girando de forma totalmente caótica. O sea, ellos están dando vueltas sin control alrededor del núcleo, tanto así y tan caótico es el asunto que se creó
una, digámoslo así, una rama de la ciencia solamente para explicar el comportamiento de esos movimientos, que es lo que ustedes han escuchado por ahí, al menos creo que en películas o han escuchado por algún lado, lo que se conoce como física cuántica. ¿Qué es la física cuántica? La física cuántica es el estudio de las cosas muy chiquiticas. ¿Y por qué es una ciencia? Porque es una ciencia o una rama totalmente nueva, porque es muy diferente a lo que nosotros conocemos con los cuerpos grandes. Pasan cosas que no deberían o que no suceden con los cuerpos grandes. ¿Qué cosas pasan? Les pongo un ejemplo sencillo. Hay átomos que en algún momento se desaparecen, o sea, no se ven por ningún lado. Hay momentos en que un átomo aparece en dos lugares al tiempo. O sea, como si se clonara ese átomo, átomo no, ese electrón. Entonces hay cosas que en los cuerpos grandes no se ven y que la ciencia de los cuerpos grandes no puede explicar. Eso es la física cuántica y eso es lo que pasa en los átomos. Hay unas reacciones totalmente locas, eh, totalmente, digámoslo así, diferente a lo que nosotros conocemos, que requiere pues un estudio específico. Aquí pues yo les comparto igual estas presentaciones, yo se las paso pues ahorita, los comparto ahí por los grupos. Acá les habla sobre los átomos, les habla sobre las partes, les habla algo de la historia de los átomos. Átomo viene de indivisible. La gente, los griegos antes empezaron a partir cosas y, por ejemplo, una flor empezaban a sacar pedazos chiquitos, 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 hasta que llegaban a un punto el cual llamaban átomo. Átomo significa sin división. Y pues ellos creían que era lo más pequeño, pero luego pues se dieron cuenta que existían más partículas llamadas protones, electrones y neutrones. Cada uno tiene una carga específica, que es lo que acá se ve. Las cargas son el electrón negativo, protón positivo y neutrón no tiene, o sea, está indeterminado. ¿Qué necesitan saber? Que en el núcleo, o sea, los que están ahí pegaditos en el centro, son los protones y los neutrones. Ahí es donde está la mayoría del peso del átomo. Cerca del 90% del peso que tiene el átomo está ahí. Los electrones son muy livianos, son muy chiquiticos y son los que están dando vueltas alrededor de él. Lo que le digo, no tan ordenado como se ve acá. Estos son unos modelos atómicos que varias gente dibujó, pero en la realidad eso es un chicharrón, eso es, mejor dicho, eso es un despelote de lo que nosotros veríamos si lográramos observar a un átomo. ¿Qué necesito que sepan del átomo? Que dependiendo del número de electrones, de protones y de neutrones, se ubican en la tabla periódica. Por ejemplo, el hidrógeno que tiene 1, que es el 1 en la tabla periódica, tiene un electrón, un protón y un neutrón. Eso es lo que se llama el peso atómico. ¿Listo? Esa es la cantidad de protones, lo que da el número atómico. Acá en el video pues les explica varias cositas sobre el átomo. Pero pues eso sí se los dejo más a cultura, porque igual pues no es que nos sirva todo lo que está ahí para el tema que estamos tratando. ¿Cuál es la relación entre la energía y la electricidad? Que la electricidad es el fenómeno físico de desprender electrones del átomo y crear algo que nosotros llamamos un flujo. Acuérdense que eso ya lo habíamos manejado. Un flujo de electrones, un caminito de electrones. Ese caminito, espera que alguien diga. Creo que ya. Pero ese caminito de electrones es lo que nosotros conocemos como corriente. La corriente es ordenar electrones, desprenderlos del átomo y pedirles que circulen por un cuerpo. Eso es la corriente, por eso es que cuando ustedes, por ejemplo, yo no sé si a alguno le ha pasado, pero cuando yo vivía en clima frío, nosotros teníamos ducha y pues yo no es que sea tan alto, pero pues sí quedaba ahí como pegado a la ducha y en algunos momentos
yo me embobaba y mandaba la mano hacia arriba y ¡prum! Me pasaba un corrientazo. Y uno siente literalmente que le recorre por el cuerpo algo, como un caminito que quema, obviamente. Ese caminito que quema son los electrones que están generando energía por el movimiento. Acuérdense que energía es un movimiento o un trabajo, y esa energía se desprende a forma de calor y eso es lo que usted siente que le recorre el cuerpo. Ese caminito que siente que le quema son los electrones circulando por usted, tomándolo a usted como un conductor, como un elemento para caminar, digámoslo así. Entonces, en esto, ustedes deben saber que hay dos tipos de electricidad: electricidad estática y electricidad dinámica. La electricidad estática es la que queda, espérenme un segundo. La electricidad estática es la que queda en un cuerpo, que queda fija en un cuerpo y que necesita ser desprendida por tres, espérenme que no encuentro la diapositiva, no sé si la borra, que tiene que estar desprendida por eh, acá está, por tres procesos. Uno se llama frotamiento, espero que alguien llegó otra vez. Espérenme. Por tres procesos. Uno se llama frotamiento, que es usted rozar dos superficies y el roce de esas dos superficies libera electrones en una de las dos generando corriente. La otra se llama inducción, que es con una vara o con un elemento cargado acercar a un elemento neutro y generar atracción. Y la otra se llama contacto, que es tocar un elemento que ya está cargado eléctricamente. Entonces la estática se puede dar por cualquiera de estos tres elementos. Contacto, un ejemplo de contacto. Yo no sé si ustedes alguna vez han tocado un televisor o han pasado la mano por un televisor, eh, pues principalmente de los viejos, perdón, eso es inducción, y sin necesidad de tocarlo, digamos, los pelitos de los brazos se les levantan, se les paran los pelitos de los brazos. Eso es electricidad estática y electrización por un proceso llamado inducción. Usted no está tocando el elemento, usted no está haciendo contacto con el elemento, pero hay cargas eléctricas que están atrayendo a su cuerpo. Frotamiento, usted puede colocar un globo, rozarlo y generar electrones, desprender electrones para generar electricidad. Y el último se llama contacto, que es tocar algo y sentirse energizado. Cuando usted pasa, por ejemplo, cuando usted le da la mano a una persona y ¡prum! Sienten un corrientazo, eso es estática. Uno de los dos tenía carga y esa carga, pues, obviamente se pasó al otro cuerpo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas, dudas? Ustedes me dirán. Ustedes me dirán si tienen dudas hasta dónde vamos. Ustedes me dicen, me escriben si tienen dudas, chicos, hasta acá. No, señor. Listo, listo. Entonces, espérenme un segundito. Listo. Qué pena, es que acá me llegó mi hija y me tocó parar con un segundito. Listo, entonces, seguimos con la presentación. Creo que ustedes me confirman, porfa, active uno el video, el audio, perdón, y me dice si escuchan. Si no escuchan, pues yo les traduzco lo que hay acá. Yo le mando la cuenta. No se ¿Me escucha, escuchan? profe. Listo, entonces yo les traduzco acá para que
para que no haya inconveniente, ¿vale? Entonces, miren, chicos, este es el resumen prácticamente de lo que se va a trabajar en esta quincena y de muchas de las cosas que ya hemos visto. ¿Listo? Entonces, les voy a ir mostrando. ¿Cómo es que se arranca, cómo es que se hace la corriente eléctrica? Entonces, nosotros tenemos unos átomos. Estos átomos, pues ustedes ya saben que tienen protones positivos, neutrones sin carga y electrones que tienen carga negativa. Los electrones son los que están afuera. Ellos son los que giran. Esas donde giran ellos se llaman órbitas. Para yo producir la corriente eléctrica, yo debo sacar un electrón de ese átomo. Ese electrón es robado de ese átomo y llega al átomo vecino, a uno cercano. Pero ¿qué pasa si yo... Ay, perdón, espera que le presioné sin querer. Espera. Espérenme que presioné sin querer. Bueno, entonces para yo producir electricidad, yo tengo que sacar un electrón de este átomo. Pero ¿qué pasa cuando yo robo el electrón de este átomo? Si ustedes se dan cuenta, mi átomo queda descompensado. O sea, si originalmente tenía 8 electrones, 8 neutrones y 8 protones, al yo robar un átomo, un electrón, quedo descompensado, quedo con un electrón menos. Cuando el átomo queda descompensado, se llama ion positivo. Ese ion positivo es un átomo al cual se le arrancó un electrón. Pero ¿qué pasa con ese electrón que se despegó? Los átomos, el átomo que tengo yo acá, él dice, no, yo no me puedo quedar descompensado. Yo necesito recuperar ese electrón que otro átomo pasó y me robó. Entonces, ¿él qué hace? Él busca a un átomo cercano y le roba un electrón, que es lo que ustedes ven acá. Ahora, ¿qué pasa? Este nuevo señor quedó con un huequito y dice, no, yo tengo que robar un electrón. Entonces, si ustedes se fijan, si pudiéramos ver esto desde arriba, veríamos algo parecido a esto. Electrones robándose de átomo en átomo y viajando en un solo camino. ¿Qué pasa? A los átomos no les gusta tener carga eléctrica. Los átomos son neutros. Ustedes se fijan, como les he explicado, si hay, por ejemplo, 8 positivos, en teoría hay 8 electrones. Siempre están compensados, pero si se pierde uno, el átomo se descompensa y se vuelve un ion negativo en el caso de tener más electrones de los que necesita y un ion positivo en el caso de perder electrones. Esas se llaman cargas. ¿Qué pasa con los electrones? Los electrones cumplen un camino. Ese camino que usted ve es lo que nosotros llamamos corriente. Los electrones tienen que viajar por un elemento llamado conductor. ¿Cuáles son elementos conductores? Los elementos conductores vienen siendo metales, como el cobre, como el oro, como la plata. ¿Cuál es el problema? Que si ustedes se dan cuenta, hay electrones, hay átomos que roban electrones y hay átomos que pierden electrones. Cuando los átomos pierden electrones, quedan positivos. Cuando los átomos ganan electrones de más, o sea, tenían, por ejemplo, 8 protones, 8 neutrones y 8 electrones y robaron uno, quedaron con un electrón de más, o sea, con carga negativa, ustedes se dan cuenta que existen dos tipos de electrones, dos tipos de cuerpos, perdón, cuerpos positivos y cuerpos negativos. Las pilas que nosotros conocemos son cargas de cuerpos positivos, o sea, átomos con huecos, átomos que perdieron electrones y átomos que tienen electrones de más. Cuando yo conecto un cable entre los bornes de la pila, lo que hago es generar un camino, el cual los átomos que tienen huecos van a empezar a robar electrones, generando un caminito que nosotros conocemos como corriente. Entonces, ¿qué es la corriente? Los átomos que les sobran electrones, entregando estos electrones por ese caminito de cobre,
y los átomos que les faltaban robándoselos. Eso es la corriente. ¿Qué pasa cuando se descarga una pila? Cuando se descarga una pila es porque los de acá ya quedaron compensados y los de acá ya no tienen más que entregar. Cuando usted trabaja una pila recargable, o sea, una pila como por ejemplo una de moto, que usted le echaba un líquido para volver a cargarla, ese líquido lo que hace es desprenderle electrones y generar nuevamente los dos tipos de elementos, el negativo y el positivo. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. ¿Ninguno? ¿Claro todo? No, señor. Listo. Entonces, eso es lo que nosotros vemos en nuestros circuitos. Vemos una fuente, que la fuente sería un cuerpo con cargas negativas y positivas, el cual cuando yo hago un puente, que ese puente viene siendo un cable, un circuito, lo que sea, pues creo un camino. Un circuito se considera circuito cerrado cuando yo creo un caminito entre el lado positivo y el negativo. Cuando se desprenden los electrones empiezan a andar por ese camino y si pasan por un elemento, crean un trabajo. Y ese trabajo que viene haciendo, si yo conecto un bombillo, pues el bombillo va a prender. Si yo conecto un motor, pues el motor se va a mover, va a generar un trabajo. Eso se llama trabajo. Siempre y cuando haya una diferencia, o sea, siempre y cuando haya positivo y negativo acá, va a haber una corriente eléctrica. ¿Quiénes son expertos en crear una diferencia de potencial? O sea, un lado positivo y un negativo. Los generadores. Lo que hay, por ejemplo, en las plantas eléctricas. Eso es lo que produce lados positivos y lados negativos. Por ejemplo, en los tomas que ustedes tienen en las casas, que yo también tengo, aquí hay una diferencia de potencial, hay un lado positivo y un lado negativo. ¿Qué es lo que hace falta para que él ande, para que se genere el camino? Cerrar este circuito. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando conectamos algo? Cuando nosotros conectamos algo al toma, lo que hacemos es cerrar este camino y permitir que los electrones circulen. ¿Listo? Eso es lo que se hace básicamente con un circuito. Debe generar un camino. Miren, aquí esto es un circuito básico de iluminación. O sea, dos bombillos conectados a una pila. Cuando estos dos bombillos se conectan a la pila, automáticamente los electrones empiezan a circular. Y como aquí en los bombillos hay un cable de un material que se llama tungsteno, cuando les pasa la corriente por el tungsteno, él alumbra. Básicamente eso es lo que hace. La corriente eléctrica es demasiado importante para el ser humano. El ser humano sin electricidad, mejor dicho, tendría un retroceso inmenso. ¿Listo? Eso es lo que hace básicamente un circuito. Circular por un elemento, generar un trabajo, por ejemplo, sonar, iluminar, mover, lo que sea, pero básicamente el principio es el mismo. Son electrones andando. Eso básicamente es. ¿Qué tipos de corriente hay? Hay dos tipos. Corriente eléctrica alterna, que es la que nosotros encontramos en los tomas, y corriente eléctrica directa, que es la que nosotros encontramos en las baterías. Eso también ya se los había dicho en una clase. La alterna es la que, digámoslo así, con respecto al tiempo va variando. La directa es la que se mantiene constante, como las pilas. Acá esto ya es cháchara. Acá nosotros nos damos cuenta que existe un concepto llamado carga. ¿Y qué viene siendo la carga? Átomos que entregaron electrones, que serían cargas positivas, o átomos que recibieron electrones de más, que serían cargas negativas. Hay algo que se llama ley de Coulomb, y la ley de Coulomb dice que las partículas o se atraen o se rechazan. Bueno, acá está el dibujito. Si un átomo
que está neutro. Acuérdense que un átomo es neutro cuando tiene igual número de electrones, protones y neutrones. Un átomo neutro entregó un electrón y este átomo de acá recibió este electrón y quedó cargado con un electrón de más. Ya no tiene 3, 3 y 3, sino que tiene 3 neutrones, 3 protones y 4 electrones. Quedó como ion negativo. Y este señor que entregó ese electrón quedó descompensado, o sea, quedó con un electrón menos, se llama ion positivo, lo que les estaba diciendo ahorita. Entonces, ¿cuál es la ley de Coulomb? La ley de Coulomb dice que los cuerpos, si tienen cargas iguales, se repelen. O sea, si yo tengo dos cuerpos con electrones de más, o sea, dos cuerpos como iones negativos, ellos se van a repeler. Lo mismo si yo tengo dos cuerpos con carga positiva, o sea, dos cuerpos que entregaron electrones, se van a repeler. ¿Por qué? Porque la naturaleza es perfecta y los átomos se dicen, no, hermano, yo no necesito de usted, yo lo que necesito es alguien que me dé un electrón. Por eso es que las cargas de signo contrario se atraen. ¿Se atraen qué? Buscando compensarse. Se atraen buscando quedar neutros. Estos señores, la naturaleza es perfecta. La naturaleza es, yo creo que la muestra más grande de que hay algo superior es con cosas tan sencillas como esto. La naturaleza siempre busca compensarse. En las cargas, si hay cargas iguales, o sea, si no se sirven, ellos se van a repeler. Pero cuando necesita el uno del otro, van a atraerse y se atraen con tal fuerza que partículas tan pequeñas como electrones generan algún tipo de fuerza que ustedes sienten. Esa fuerza se llama electrostática. Por ejemplo, cuando ustedes acercan un cuerpo cargado a otro y ustedes sienten que ese cuerpo lo tira, lo ala. Eso es electrostática, eso se llama atracción. Espérame que por ahí llegó alguien más. Eso se llama atracción. Y lo que les digo es tan perfecto que a pesar de ser unos cuerpos muy chiquiticos, pues usted lo logra sentir. Hay una ley de cargas. Y la ley de cargas se las explico con algo muy sencillito. Hay un adagio, un proverbio chino y un proverbio árabe que dicen lo siguiente. En el proverbio chino ustedes lo pueden encontrar en un libro muy importante para la historia de la humanidad, que se los recomiendo si lo pueden leer por ahí, si algún día les gusta leer, que se llama El arte de la guerra. El arte de la guerra es un libro de un militar de la época llamada Sun Tzu, el cual dice estrategias para usted siempre ganar un combate. La gente al principio lo veía por el lado bélico, el lado de pelea, pero ahora lo utilizan para la vida diaria. Ahora ustedes para, por ejemplo, afrontar un trabajo, para afrontar un reto de la vida diaria. El arte de la guerra da tips para siempre salir triunfante. Y esto lo utilizaban como si fuera la Biblia de la época. Y una de las cosas que dice, y se los voy a enseñar para que lo aprendan en la ley de cargas, aplica para cargas, pero también aplica para la ley de signos en matemáticas, es lo siguiente. El amigo de mi amigo es mi amigo. O sea, positivo con positivo da positivo. El enemigo de mi enemigo, perdón, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Negativo con negativo, enemigo de mi enemigo da positivo, amigo. El amigo de mi enemigo es mi enemigo. Positivo por negativo da negativo. Y el enemigo negativo de mi amigo positivo es mi enemigo negativo. Ley de signos. Esto es lo que ustedes utilizan en matemáticas siempre y para cargas también se aplica. Entonces es como la manera de aprenderse ley de signos con un adagio árabe de guerra. Entonces esto es la ley de signos. Esta es la ley de cargas que se puede empezar a tratar. Acuérdense lo que les decía, energía estática es la energía que queda en un cuerpo, que no fluye, y que para hacer electrización, o sea, para yo hacer que esa energía se mueva, tengo que cumplir con tres elementos principales que son frotamiento, inducción o contacto, que ya se los había dicho hace rato. En la inducción no se toca, solamente con acercar usted ya siente que existe una fuerza. Un ejemplo de inducción, partan papelitos chiquiticos,
cojan un lapicero y frótenselo en la cabeza, utilizarían frotamiento, y acérquenlo, pero no toquen un papel, van por inducción. El papel se le va a pegar al lapicero sin necesidad de tocarlo. Eso es electricidad estática. Corriente, entonces acuérdense que corriente es el flujo, el camino que hacen los electrones a través de un cuerpo, que ese flujo de electrones se conoce como I, el símbolo de la corriente es la I, y la unidad, o sea, cómo se mide la corriente es con amperios. El amperio es la unidad de la corriente. Y el circuito eléctrico, para ya finalizar esta quincena, el circuito eléctrico es el recorrido que usted establece para la corriente. Ese recorrido tiene que hacerse por materiales conductores. ¿Cuál es un material conductor? Un cable. ¿Y por qué es conductor? Porque está hecho de elementos como cobre, como metales, que permiten que la corriente circule por él de manera sencilla. Siempre un circuito debe tener algo llamado una pila. Y acuérdense hace ratico, ¿por qué debe tener una pila? Porque la pila tiene un lado positivo, o sea, donde hay electrones, donde hay átomos que entregaron electrones, y un lado negativo donde hay átomos que tienen electrones de más. Cuando usted cierra ese circuito, o sea, cuando usted les arma un puente a esos electrones, los electrones empiezan a andar por el cable buscando compensarse, buscando compensar los átomos. En ese movimiento se genera trabajo, traducción. Coloco un bombillo, pues como los electrones lo recorren, pues el bombillo prende. O si coloco un motor, pues el motor se mueve. Eso es un trabajo. Y eso es un circuito eléctrico. Siempre va a tener generador o pila, cable o un elemento conductor por donde va a andar, y siempre va a tener una carga o un elemento que yo conecto para que haga algo. Un televisor, un ventilador, un celular, lo que sea. ¿Listo? Entonces, preguntas hasta acá, preguntas, dudas, no sé, sobre esto. Acabamos en la mitad de la guía, que es lo que les pienso explicar hoy, pero pues es como la teoría, la inicial. No sé qué preguntas tengan, no sé si tienen dudas, si les quedó claro, si se enredaron un poquito, ustedes dirán. ¿Todo bien? ¿Todo bien? O enredados, o sí o no. Igual esto es como era como un repasito para la otra semana, ya empezar a trabajar elementos. Y ya vamos a ver qué es una resistencia, qué es un capacitor. Bueno, dispositivos que ustedes encuentran en cualquier máquina electrónica. Preguntas, dudas, ustedes me dirán sí, no. ¿No hay preguntas? Entonces, chicos, yo les comparto la guía. eh, Yo creo que en el transcurso de hoy o el lunes, que ya me habiliten, pues que me autoricen para poder subirla, para no estar pues ahí como por delante de los otros profes, yo la subo por los grupos, también la subo por el Classroom, y acuérdense que es la misma, o sea, no hay problema si ustedes bajan la del Classroom, es la misma que les voy a enviar a los grupos de WhatsApp. La pueden ir desarrollando. Hay unos experimentos. Acuérdense que los experimentos no es necesario, no es obligatorio que los hagan todos. Ustedes hacen los que puedan y los que tengan material. Los que no, simplemente hacen la parte teórica y ya no pasa nada. ¿Listo? Entonces, preguntas, dudas, creo que nada. Si no tienen preguntas, pues podemos dejar hasta acá. Listo, chicos. Entonces, voy a parar la grabación. Voy a parar la grabación.